gloria. Señor, en esta noche, Padre de gloria, te pedimos que nos traslades al lugar santísimo, mi Dios. Señor, queremos estar en tu presencia, mi Dios. Que el reino de los cielos se haga presente, Señor, en nuestras vidas. Aquí, Señor, en Argentina, allí en Venezuela, mi Dios. Señor, que el reino de los cielos se haga presente. Tú te has acercado, mi Dios. Y hoy en día, Señor, los violentos arrebatan el reino, mi Dios. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque eres el Dios fuerte, el Dios celoso. Gracias, Señor, porque eres el Dios que se manifiesta, el alfa y la omega de toda la creación. Gracias, Padre amado, gracias, Yeshua, porque tú, Señor, eres la esperanza. Eres, Señor, el gozo. Señor, tú eres todo en nosotros. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Yahweh les bendiga, hermanos, Yahweh les bendiga. Un saludo grande a los hermanos de Uruguay, donde está el pastor Rubén, y los hermanos de Venezuela. Hoy es un Zoom, un Meet con los hermanos de Venezuela. Yahweh les bendiga a todos. La verdad que es una bendición estar en contacto. Digamos que es la primera reunión online con los hermanos de Venezuela, pero vamos a intentar tener también la reunión semanal, como tenemos aquí en Argentina, la reunión semanal con ellos, aquí también, por el Meet. Bueno, es algo muy especial lo que Dios está haciendo en el ministerio. Dios nos está conectando y decimos nosotros que somos una gran familia. Nosotros decimos que Ministerio Cerca del Cielo es una gran familia, pero lo decimos con un objetivo, con un motivo lo decimos. Nosotros lo decimos precisamente porque comprendemos que todo creyente debe comportarse como familia con su hermano. Debe comportarse como verdaderos hijos de Dios. Hace unos días estábamos escribiendo algo allí por las redes sociales hablando de no dejamos de ser hijos de Dios por tener los seres humanos alguna diferencia, los hijos de Dios. Yo no dejo de ser hijo de Dios por tener alguna diferencia con algún hermano, ni el hermano deja de ser hijo de Dios por tener alguna diferencia conmigo. No, nosotros somos una familia. Querramos o no, todos los creyentes lo somos. Hoy estaba meditando y preguntándole, Señor, ¿qué Señor vamos a hablar? Antes de pasar a la palabra, antes de pasar a lo que Yahweh me dio esta noche para los hermanos de Venezuela, para los hermanos de aquí, bueno, quiero que la pastora les dé un saludito a los hermanos de Venezuela. Pastora, si los querés saludar a los hermanos, para que la vean a la pastora, porque quizás muchos no la conocen a la pastora María José. Así que bueno, aquí está la pastora. Bueno, hermanos, buenas noches, Yahweh los bendiga. Es un gusto, bueno, aunque sea de esta manera, ¿no? Porque, bueno, la situación que vivimos no nos permite de otra forma, pero ya va a llegar el tiempo donde nos conozcamos, estemos más cerca. Es una alegría que ustedes sean parte de esta gran familia que es Cerca del Cielo, y estamos en un tiempo donde el Señor quiere ver nuestros corazones, los corazones de ustedes de allá, nosotros acá, y ver qué hacemos para Él, ¿no es cierto? Así que tenemos un gran desafío en este tiempo, que es enseñarle al resto de la gente, mostrarle al resto de la gente realmente quién es el Señor, nuestro Señor. Así que es una alegría poder compartir con ustedes y, bueno, nos toca un trabajo duro, arduo, y interesante porque le tenemos que hacer conocer el reino de los cielos a muchas personas que todavía no lo conocen. Muchas bendiciones para todos y una alegría nuevamente, les digo, de estar en contacto con ustedes. Bendiciones, hermanos. Un abrazo enorme para todos. Amén. Gracias, pastora. Gracias. La pastora María José digamos que la pastora María José es la voz de autoridad en el ministerio. La pastora, todos le hacen caso aquí en Argentina, pero por ahí no tiene un perfil en las redes sociales muy público, pero es muy importante en el ministerio. Así que bueno, hermano, en algún momento vamos a viajar, por supuesto, terminando esta pandemia, vamos a viajar allá a Venezuela para tener un contacto con ustedes. Se va a hacer un viaje y nos vamos a ver allí todos y nos vamos a gozar. Allí se siente un ruido de fondo, Rubén, no sé qué será.
Vamos a ver qué es. Y se escuchan unos niños de fondo. Vamos a tratar de desconectar eso para poder hacer bien la prédica, porque como la grabamos, al escuchar ruidos de fondo por allí no queda bien grabada. Mientras tanto, Marco, adoramos. Adoramos. Tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí con fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bueno, hoy tengo una palabra para compartir con los hermanos de Venezuela, con los hermanos de aquí de Argentina. Aquí hay hermanos que han venido precisamente para el encuentro. Todos los días, en Ministerio Cerca del Cielo, todos los días hay reunión. Los 7 días de la semana, los 365 días del año, aquí en Argentina hay reunión. Tenemos culto todos los días. Hoy, antes de pasar a la palabra, yo le hablaba con el Señor y le decía: Señor, vamos a estar en contacto con nuestros hermanos de Venezuela, con Ministerio Cerca del Cielo Venezuela, y tú me tienes que hablar. Tú me tienes que hablar para ello. Hace unos días estábamos dando una enseñanza aquí en el ministerio sobre lo que es la profecía y nos gozábamos con los hermanos porque el Señor nos hablaba qué es el espíritu de la profecía. Es una enseñanza que vamos a preparar también para las redes sociales, es de mucha bendición.
Y le digo, Señor, tenemos que hablar con ellos, tenemos que decirle algo. ¿Por qué? Porque cuando uno está acercándose a Dios, cuando uno busca de Dios, es inevitable esperar que Dios nos hable, tanto por el mensaje que se predica, que primeramente Dios le habla al predicador, también por medio de alguna palabra de guía de parte de Dios. Y como sé que Dios habla, hago un paréntesis, hace un tiempo, vio que por ahí hay críticos de las redes sociales, o críticos, en todo hay críticos, en todo hay críticos. Y por allí decían, pero ¿por qué el pastor Facundo habla tanto de parte de Dios? O sea, nos cuestionaban por qué el pastor Facundo profetiza tanto, por qué el pastor Facundo habla tanto de parte de Dios. Y será porque hablo con Dios todo el día. Es obvio que cuando hablamos con alguien, nosotros tenemos una relación. Hoy estaba hablando con el Señor. Esto es, no sé si saldrá al aire, pero a quien le guste o no le guste, hoy hablé con Dios. Y usted sabe que estaba hablando con el Señor y le decía, Señor, tengo que darle una palabra a los hermanos de Venezuela. Ellos esperan de ti. Entiendo hoy en día la realidad social de Venezuela. Entendemos la realidad social. Si bien a nivel mundial es un tiempo difícil, a nivel mundial es como que esta pandemia ha nivelado una crisis a nivel mundial, pero entendemos también lo que en la amada Venezuela acontece hace un tiempo, hace años. Entonces, bueno, esta diáspora que hubo en Venezuela, hermanos que se tuvieron que ir, gente que se tuvo que ir del país en busca de oportunidades. Y yo le decía, Señor, quiero hablar con ellos sobre esto. Y el Señor me dice, bueno, vamos. Esto quizás lo sepan, hermanos de Venezuela, porque ustedes son de allí y conocen quizás la historia del país, pero el Señor me dice, vamos. Esto es para edificar también a los hermanos de aquí de Argentina. Vamos, me dice el Señor, hacia la raíz de Venezuela, cómo nace Venezuela. Yo le digo, Señor, bien, vamos hacia allí. Entonces empecé a indagar y el Señor me mostraba y me decía, yo sabía que detrás de la fundación de Venezuela, del descubrimiento de Venezuela, había algo. Estaba convencido. Y el Señor me llevaba hacia la etimología de la palabra Venezuela. Y la palabra Venezuela, su etimología es Venezuela, pequeña Venecia. A Venezuela le pusieron Venezuela, Vespucio, Alejandro Vespucio y Alonso, cuando ellos entran a conocer, entran a la zona, allí donde está el lago de Maracaibo, entra Vespucio y cuando entra dice que ve en aquel lugar muchos pilotines y casas de los nativos de ese lugar construidas sobre pilotines. Entonces a ellos se les semejó mucho en su mente a lo que era Venecia. Entonces dice que ellos dijeron, esto es Venezuela, una pequeña Venecia. Ese es el nombre por el cual le pusieron a Venezuela Venecia. Entonces yo digo, Señor, qué lindo para hacer algo informativo, pero yo quiero algo más profundo. Ahora sabemos que Venezuela le han puesto el nombre, Alonso y Vespucio, le pusieron ese nombre porque cuando ellos conocieron les semejó a lo que es Venecia. Y yo digo, Señor, hay algo más. Mira, les cuento como una historia, ¿no? Como una historia que me aconteció hoy. Digo, Señor, hay algo más. Yo buscaba en el nombre Venezuela una etimología más profunda. Busqué, de hecho, una etimología en la palabra Venecia, porque digo, quizás la palabra Venecia tiene un significado profundo. Y no, la palabra Venecia eran nativos de una región, los cuales terminó convirtiéndose en el nombre Venecia. Pero no había nada en la etimología del nombre y digo, Señor, algo hay porque tú me estás hablando de esto. Y el Señor me dijo, ¿quién descubrió Venezuela? Venezuela es descubierta en uno de sus primeros viajes por Cristóbal Colón. Y encontré un escrito de Cristóbal Colón, la prédica de esta noche se llama Tierra de Gracia. Encontré un escrito de Cristóbal Colón y quiero que lo leamos. En primer lugar, antes de leer este escrito, quiero que sepan algo. Colón entró a Venezuela y vio algo en Venezuela. Pero ¿por qué es importante que Colón haya visto algo en Venezuela? Primero porque Colón, para informarnos en lo que es historia, Colón era judío sefaradí. Colón
era parte del pueblo de Dios. En aquellos tiempos, en los tiempos de la reina y el rey, en el tiempo de la reina, el rey Fernando y la reina Isabel, la Iglesia Católica comenzaba a perseguir a los judíos y convertirlos al catolicismo. Entonces los judíos, muchos empezaron a huir y a muchos se les apropiaron de tierras y demás, y en medio de esta vorágine, Colón se lanza al descubrimiento. Y Colón era judío sefaradí. Cuando él entra a Venezuela, Colón escribe esto. Y quiero que lo tengamos en cuenta. Colón dice: tomo a mi propósito referente a la tierra de gracia. Así le decía Colón a Venezuela. Tierra de gracia. Usted tiene que entender que para un judío hablar sobre esto tenía un significado. Colón dijo esto: tomo a mi propósito referente a la tierra de gracia, al río y lago que hay allí, tan grande que más se le puede llamar mar que lago, porque el lago es un lugar de agua, y siendo grande se llama mar, por lo que se le llama de esta manera al de Galilea y al muerto. Y digo que si este río no procede del paraíso terrenal, viene y procede de tierra infinita, del continente austral, del cual hasta ahora no se ha tenido noticia, mas yo muy asentado tengo en mi ánima que allí donde dije en tierra de gracia se halla el paraíso. Colón vio en Venezuela el paraíso. La palabra paraíso en hebreo es Pardes. La palabra Pardes, bueno, tiene muchos significados, ya lo hablamos. Hay un método de interpretación de las escrituras que habla de varios niveles de interpretación en el Pardes. Y Colón dijo, wow, esta es la tierra de la gracia, yo creo que aquí se halla el paraíso. Él vio algo en Venezuela, él vio algo. Y llegando a eso, a esta conclusión, yo oré y le pedí a Dios la palabra de esta noche y el Señor me habló, hablemos de la gracia. Porque si a Venezuela se le llamó tierra de la gracia y estamos en contacto con los hermanos de Venezuela, vamos a hablar de la gracia. La palabra paraíso, como decíamos, en el hebreo es Pardes. Pardes es un método de interpretación de las escrituras también, el cual tiene distintos niveles, capas de interpretación. Tiene un nivel Peshat, que es un nivel literal, después tiene un nivel Remech, después un nivel Drash y un nivel Sod. El nivel Sod es el nivel más profundo. Siempre digo, y me gusta decirlo, que Yeshua hablaba Pardes. Cada palabra que salía de la boca de Jesús tenía 4 niveles de interpretación. Literal, más profundo, más profundo, más profundo. Yeshua era impresionante, el Mesías, lo que hablaba y lo que decía con 2 palabras. Bueno, hablando sobre esto le decía, Señor, hablemos de gracia. Y nosotros conocemos unos versículos bíblicos que quizás sean un latiguillo, sí, un latiguillo para los creyentes, pero hay algo que quiero hablarles. Vamos a Hebreos, el libro de Hebreos 3:5. Cuatro, disculpen. Miren, hay unos versículos, el versículo 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una palabra, el trono de la gracia, es una palabra que suele usar mucho los creyentes. Pero vamos a desglosar en Pardes qué significa esto. Todo el capítulo 3, el capítulo 3, disculpe, todo el capítulo 3 del libro de Hebreos habla de lo que aconteció con el pueblo hebreo dentro del desierto. Dice la Escritura que el pueblo hebreo dentro del desierto
murió sin alcanzar el reposo. Sin alcanzar el reposo. Esto es, murieron dentro del desierto la generación de Moisés, ninguno entró a la tierra prometida, sino Josué. Josué entró a la tierra prometida con los nacidos en el desierto. Todo lo que dice la Escritura, esto es un principio bíblico, todo lo que dice la Escritura para nosotros es una representación macro, o sea, lo que dice la Escritura aplica a nivel mundial y micro a nivel personal. Lo macro a lo que es nivel mundial nos está hablando la sombra profética del pueblo de Dios en Egipto, del pueblo de Dios que pasó al desierto y que en el desierto murió esa generación y que Josué entró a la tierra prometida. A nosotros nos está diciendo que la humanidad entra a un desierto y Yeshua los entra a la tierra prometida. De hecho, el nombre Yehoshua, Josué, el nombre de Yeshua era un diminutivo de Yehoshua. Yeshua, su verdadero nombre era Yehoshua. Pero es como Matías decirle Mati. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de Yeshua, se abreviaba los nombres. Entonces, Yeshua, que se llamaba Yehoshua, Josué, le decían Yeshua, no Yehoshua. Entonces Jesús representa a Josué, que lleva al pueblo a la tierra prometida. Y la generación que muere en el desierto es el viejo hombre. La generación que muere en el desierto representa al viejo hombre. Y la tierra prometida representa el reposo, el descanso, cuando nosotros morimos y nos vamos a vida eterna. Hacia allí nos lleva Yeshua. Yehoshua, Josué, llevó al pueblo literal hacia la tierra prometida. Jesús, Yeshua, va a llevar al pueblo hacia la tierra literal, a la tierra prometida, pero al reino de los cielos. Y dice así, miren, vamos a leer. Hebreos 4. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no habiendo alcanzado. Aquí está hablando el Señor, el profeta, el apóstol, está hablando sobre, acordándose de los que estaban en el desierto. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a aquellos. Esto es, a los que estaban en el desierto se les había anunciado la buena nueva también. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bien, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura aquí? La Escritura aquí está diciendo, Yahweh, en su ley, estableció un día de reposo, que es el séptimo día, ¿no? Bien.
Proféticamente, tendríamos que entrar en el reposo en el séptimo milenio. En el séptimo milenio tiene que venir Yeshua. En el séptimo milenio tiene que venir Yeshua. Estamos en el séptimo milenio. Esto es, la humanidad, vamos a hablar a nivel macro, la humanidad, el planeta Tierra se encuentra en el séptimo milenio. Viene Yeshua. Después de su venida, el reposo para los hijos de Dios. Porque dice que los que desobedecieron no entraron en el reposo. Esto es, la palabra nos está enseñando a nosotros que nosotros debemos, delante de los ojos de Dios, comportarnos con fe, creyendo que vamos a obtener salvación, pero poniendo por obra la palabra de Dios. Y sigue diciendo, en el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien. ¿Qué es lo que acontecía con el pueblo en el desierto? Era un pueblo de dura cerviz. No solo no le creía a Dios, sino que le costaba mucho, lo desafió a Dios, y el pueblo quedó en el desierto por no escuchar a Dios. Cuando Dios les dijo, vayan a la tierra prometida, cuando Yahweh le da, y esta es una palabra que voy a lanzar tanto para los hermanos de Argentina como para los hermanos de Venezuela. Cuando Yahweh por boca de Moisés le dice al pueblo, entren a la tierra prometida, dice la escritura que enviaron primero 12 espías. 12 espías. Esos 12 espías entraron a la tierra prometida y encontraron en la tierra prometida cosas de mucha bendición, pero encontraron cosas que le dio temor. Las cosas que le dio temor fue gigantes. Y ellos dijeron, encontramos gigantes los cuales éramos a sus ojos como langostas, pero también encontraron gente muerta tirada por todos lados. Ellos dijeron, la tierra se traga a sus moradores. Y comentaristas bíblicos comentan que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, había gente muerta, tirada por el piso, por el suelo, en distintos lugares. ¿Qué es lo que había acontecido? Había acontecido que Yahweh estaba preparando la entrada del pueblo de Dios. Yahweh mismo estaba acabando con sus enemigos, pero ellos dijeron, la tierra se traga a sus moradores y se llenaron de temor. Esos 12 espías llegaron hacia donde se encontraba el pueblo de Dios y lo atemorizaron. Dice la escritura que esos 12 espías murieron, no, 10 espías murieron, excepto Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron, no. En esta palabra dijimos que por falta de fe, el pueblo perdió la entrada al reposo en la tierra prometida. Física. Josué y Caleb dijeron, no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué hacemos esto así? Si nosotros hemos visto que Dios nos respalda, vamos y entremos a la tierra prometida. Pero el pueblo prefirió escuchar las 10 palabras negativas, los 10 espías negativos, y dijeron, no vamos a la tierra prometida. ¿Qué aconteció en ese momento? Una mortandad. Mueren espías, el pueblo de Dios cae. Entonces el pueblo de Dios luego dice, bueno, está bien, vamos a la tierra prometida. Y Moisés le dice, no, no es así. Dios nos tiene que decir. Y ellos dijeron, no, vamos lo mismo. El pueblo de Dios intentó entrar en la tierra prometida y fue destruido. Los enemigos lo destruyeron. Y el pueblo tuvo que volver y vagar 40 años en un desierto, el cual les tardó en cruzar 40 días aproximadamente hasta llegar a la tierra prometida. 40 días se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Falta de oído
para con Dios. Y esto es lo que pasa en el pueblo de Dios hoy en día. El pueblo de Dios es falto de oído para con Dios. Muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida, decisiones en cualquier área de nuestra vida, sin escuchar a Dios, sin tener en cuenta al Señor. Cuando el Señor nos impulsa hacia algo, no lo hacemos. Y luego queremos hacerlo, pero Dios no nos mandó. Y es lo que le pasa también a Nadab y Abiú, que hablamos de una para allá, las cuales ellos murieron e hicieron por hacer fuego extraño, el cual Dios no les había mandado. Entonces tenemos que, como pueblo de Dios, tener un oído sensible a lo que Dios quiere hacer. La palabra aquí está diciendo, aquellos que murieron en el desierto no alcanzaron el reposo. Dios mismo reposó el séptimo día. Sabemos que a nivel macro, la humanidad en el séptimo milenio tiene que reposar. No la humanidad, los hijos de Dios tienen que entrar al reposo. Pero también sabemos que como hijos de Dios no debemos comportarnos de una manera rebelde, como se comportó el pueblo de Dios en aquel momento. Y aquí nos está diciendo algo que quizás no nos guste a nosotros. Y esto es algo que ha hecho, mira hermano, esto es algo que ha hecho que cristianos se alejen de congregaciones, que se vayan de congregaciones. ¿Y qué hace muchas veces que los creyentes se vayan de una congregación? Esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo sobrenatural de Dios hace que nosotros mismos seamos confrontados por la Escritura hasta lo sumo. Y cuando la Escritura muchas veces confronta a un creyente en su manera de vivir, el creyente muchas veces no lo soporta. Tengo para decirte algo. La Escritura advierte que si nosotros no ponemos por obra, no maduramos, no evolucionamos como creyentes, no vamos a entrar al reposo. No vamos a entrar. Y sigue diciendo la Escritura, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es, hermano, tu vida personal, tu vida íntima, tu vida familiar, tu vida laboral, está descubierta a los ojos de Dios. Puede estar cubierta a los ojos de algún hombre. Quizás un hombre no ve tu realidad de vida y quizás haya, como la prédica que hicimos hace unos días, esas caretas, esa hipocresía, que la gente quizás ve una careta pero no ve lo que hay detrás. Quizás para el hombre esté, pero para Dios, para Yeshua, todo está descubierto. Entonces nosotros mismos somos confrontados por la Escritura en nuestra manera de vivir. Y Jesús nos transforma porque Él busca una evolución en cada uno de nosotros. Es por eso que la Escritura dice, andemos como Él anduvo. Y para andar como Él anduvo debemos, yo creo que ninguno es como Él. Entonces debemos caminar hacia esa evolución y tragarnos nuestro orgullo. Porque Dios quiere cambiarnos. Ayer el profeta Marcos hablaba sobre los momentos difíciles de la vida. Los momentos difíciles de la vida a nosotros nos ayudan para catapultarnos hacia una evolución, hacia un crecimiento. La palabra de Dios es clara cuando dice, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudará bien. Esto es, cada momento malo que nosotros pasamos quizás sea consecuencia de un acto o una acción que nosotros hayamos hecho que no está bien. Y es tarea nuestra y de Dios sacar a luz esos errores para que evolucionemos. Pero muchas veces como creyentes no nos agrada
escuchar lo que Dios tiene para decir en nuestras vidas y cambiar. Es por eso que hay personas que están 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en una congregación y nunca evolucionó, nunca cambió, nunca creció espiritualmente. Pero Dios, por medio de esta palabra, nos dice, tengan cuidado. Ustedes tienen que avanzar. No hagan como la generación del desierto, que les faltó fe, les faltó creer en Dios, a lo que Dios nos dice. Miren, y sigue diciendo la Escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, la Escritura nos dice a nosotros que no hay uno que no peque. Esto quiere decir que todos nosotros, si no estuviese Yeshua no hubiese entregado Yeshua su vida por nosotros, estamos destinados a no entrar a ningún reposo. Cada uno de nosotros, miren, ayer surgió algo. Mientras el profeta Marcos predicaba sobre esto de los momentos difíciles, Marcos predicaba sobre Proverbios, ayer, 20, 30. Proverbios 20, 30. Y vamos a leerlo. Vamos a leer lo que tiene que ver con esto. Proverbios 20, 30. Ayer el profeta Marcos predicaba sobre esto y Yahweh me habló y lo compartíamos. Dice, escucha esto. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Bien, escuche esto. Los azotes que hieren, esto es, un azote hiere. Bien, esto lo entendemos. El azote de Dios viene muchas veces sobre los hijos de Dios. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Cuando nosotros leemos esto, nosotros que estamos aquí, los hermanos de Venezuela, cuando leemos los azotes que hieren son medicina para el malo, pensamos en otro. El malo es otro. Nosotros no somos malos. No es que el azote de Dios es medicina para nosotros. El azote de Dios es medicina para el malo. O sea, aquel que es malo, Dios lo azota y le es medicina ese azote. Y el castigo purifica el corazón. Pero yo tengo algo para decirte. La Escritura dice también, así, si vosotros siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre les va a dar a ustedes. Ahí sí nos gusta. Sí nos gusta porque la Escritura, ahí sí nos ponemos en el lugar de malos. ¿Por qué? Porque la Escritura está diciendo allí, si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más les va a dar el Padre? Bueno, sí, me pongo allí en el lugar de malos, sí. Claro, porque Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Bien. Porque somos malos. Cada uno de nosotros tiene una vileza dentro de sí. De hecho, como decimos que la palabra de Dios es profética y son sombras proféticas de lo macro y de lo micro, nos encontramos retrocediendo en el tiempo Jacob y Esaú dentro del vientre de su madre. Jacob y Esaú, cuenta la Escritura, que Jacob y Esaú peleaban de tal manera dentro del vientre de su madre, que su madre le dijo, no doy más, siento que muero, vamos a consultar a Dios. Cuentan comentaristas, entre paréntesis, que en realidad fue a consultar a Melquisedec en aquel tiempo. Noé. Pero
Porque en aquel tiempo vivían Noé en paralelo con Abraham. Abraham conocía a Noé. Noé conoció a Adán. Imagínense Noé contándole a Abraham que él conoció a Adán, al primer hombre. O sea, estamos en un contexto histórico, el cual es real, eso aconteció. Y dentro de ella, dos naciones peleaban la una contra la otra. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú representan el instinto del bien y el instinto del mal que hay dentro de una persona. Es por eso que la palabra dice que debemos morir y nacer de nuevo. Nacen Jacob y Esaú. Esaú termina convirtiéndose hoy en lo que es la tierra allí, en Israel, la tierra de Palestina. Los descendientes de Esaú son Palestina y los descendientes de Jacob son Israel. Todavía allí sigue la guerra entre Jacob y Esaú, y dentro tuyo sigue la guerra entre el bien y el mal. No creas que sos bueno. Hermanos de Venezuela, no crean que son buenos, todos. Y los hermanos de aquí de Argentina también. No crean que somos buenos. Siempre hay una batalla dentro nuestro, entre el mal y el bien, hasta el último día de tu vida. Porque nosotros podemos morir y morir en las aguas, morir en Yeshua, nacer de nuevo, pero esa batalla va a seguir estando dentro tuyo hasta el tiempo en que nuestros cuerpos sean transformados, o resucitemos o seamos transformados. Esa batalla siempre va a estar dentro nuestro. Entonces la palabra, aquí lo que nos está diciendo, los azotes que hieren son medicina para el malo que tenemos adentro. O sea que cuando nosotros tenemos dentro un pensamiento malo y lo sacamos a luz, Dios te azota. ¿Para qué? Para que te sea de medicina y puedas evolucionar y pueda morir esa maldad, ese viejo hombre, pueda morir Esaú y nacer Jacob. Eso es lo que Dios quiere dentro tuyo, que el mal merme. ¿Y de qué manera? Porque todos estamos destinados a perder la salvación. Cada uno de nosotros no podría ser salvo si Yeshua no hubiese venido. Entonces, la palabra nos dice a nosotros, acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? Y ese es el problema que tenemos hoy en día en las naciones de la tierra. La gracia es el favor inmerecido. Gracia es favor inmerecido. Indagando en las escrituras, cada vez que la palabra gracia se encuentra escrita, en la mayoría de las veces que en las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, está la palabra gracia escrita, en la mayoría, en el mayor porcentaje de veces, dice hallaron gracia o encontraron la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no la podemos nosotros ganar. La gracia la encontramos o nos encuentra a nosotros. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios, el cual nos dice el Señor, ponte a cuenta conmigo, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de lo que hiciste y vuelve a posicionarte debajo de la cobertura de Dios. Es por eso que aquí la Escritura nos dice, no hagamos como aquellos, posicionémonos nuevamente debajo de la cobertura de Dios. Entonces, proféticamente, para Venezuela, tierra de la gracia, Dios, en aquel momento cuando Colón dijo, esta es la tierra de la gracia, es porque él vio que fluían muchas cosas. Fluía leche y miel, era una tierra próspera, y hoy en día está viviendo una situación muy difícil. Pero hay creyentes dentro de ese país, los cuales están destinados a entrar a un tiempo de reposo y transformar la realidad de ese país. Como aquí en Argentina también y como en todas las partes del mundo. ¿De qué manera? Nosotros, hijos de Dios, somos llamados por medio de la gracia. Acá no es cuestión de que andemos señalando, este se equivocó, aquel se equivocó, este hizo algo mal, mirá qué mal que hizo el hermano. Aquí se trata de que nosotros apoyemos para que la gracia llegue al hermano, se arrepienta y avance, y este avivamiento crezca en las naciones de la tierra. El avivamiento debe venir en las naciones de la tierra.
¿De qué manera? De la única manera posible hasta el día de hoy. No se trata solo de milagros, no se trata solo de sanidades. El avivamiento que va a venir en estos tiempos en la tierra se trata de restauración del pueblo de Dios. Usted sabe que los avivamientos que vinieron anteriores han sido avivamientos que vinieron a la tierra como evangelización. Mucha gente se convirtió a Dios. Mucha gente conoció a Dios y eso fue el avivamiento. Ya lo dijimos muchas veces, que pasaron décadas y muchas de las personas que conocieron a Dios por primera vez en los tiempos de avivamiento en el mundo están peor que el primer día que conocieron a Dios. El problema ha sido que dentro de las congregaciones a las personas no se les enseña a vivir, sino que se ha desvirtuado lamentablemente las escrituras y se ha utilizado o mal utilizado las escrituras y las personas comenzaron a decaer. Los creyentes comenzaron a decaer y tenemos, como les digo, creyentes de 10, 15 o 20 años mal, afligidos. Usted sabe la cantidad de creyentes que están deprimidos. Hay creyentes que han perdido la vida porque se han suicidado y sabemos todos nosotros que el suicidio nos da perdición del alma. Aquel que se suicida no obtiene salvación de su alma. Y sabe la cantidad de personas que hay, tantos creyentes con su vida amargada, desilusionada, castigados, golpeados. Pero la Escritura en este tiempo nos dice, la gracia de Dios, acerquémonos al trono de la gracia. Y el trono de la gracia no es, hermano, te va a empezar a ir bien, porque yo te doy favor. El trono de la gracia es, Señor, me acerco a ti, me arrepiento de todo lo que he hecho, me arrepiento de lo que... Miren, estamos hablando con Dios en este momento. Escucha esto, hermano. El Señor no me dice, y me corrigió, el Señor no me dice, me arrepiento de todo lo que hice. El Señor me dice, para todos nosotros, me arrepiento de lo que estoy haciendo. Porque que me arrepienta de algo que hice 10 años atrás, está bien. Arrepiéntete de lo que hoy estás haciendo mal. Porque el arrepentirnos de lo que hoy estamos haciendo mal, nos acerca al trono de la gracia, a ese favor inmerecido, y se cumple la palabra donde dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se volviere de sus malos pasos. Hermano, hermana, cualquier mal paso que hoy estés llevando a cabo, quizás no sea motivo para que te alejes de Dios. Dios quiere que hoy reconozcas el error de hoy para obtener salvación de tu alma. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se volviere de sus malos pasos, yo sanaré su tierra. Ahora, miren que hace unos días hablábamos de esto. ¿Qué es la tierra? Adán, el nombre de Adán deriva de la palabra Adama, y la palabra Adama significa tierra roja, porque él vino de la tierra. Entonces, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se volviere de sus malos pasos, cuando nosotros nos volvemos de nuestros malos pasos, Dios nos sana a nosotros, que somos polvo, que somos tierra. Dios te sana y te saca adelante de cualquier situación. Pero la condición y lo que Dios nos está diciendo esta noche es, humíllate, arrepiéntete de lo de hoy. ¿Qué estás haciendo mal hoy? Porque dentro de las congregaciones, la palabra de Dios es cortante como espada de 2 filos y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y si hoy estás haciendo algo mal delante de los ojos de Dios, el Señor hoy te está diciendo, arrepentite. Cambia tu accionar. ¿Usted sabe cuántos creyentes idolatran hoy en día? ¿Cuántos creyentes van a agoreros, a curanderos, a brujos, o a que sanen a sus hijos, porque esto pasa de ignorancia,
que sanen a sus hijos de... Vieron que hay curanderos que sanan a los hijos del dolor de estómago, de, no sé, el mal de ojo y esas cosas. Y hay cristianos que llevan a los hijos allí. Del empacho, aquí en Argentina también el empacho. Pero bueno, no sé en Venezuela, pero en Argentina también hay algo que se llama el empacho, que es cuando los niños están mal del estómago, del hígado. La palabra de Dios nos prohíbe eso. Si hoy estás haciendo eso, no lo hagas más. Porque dice, si el pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiere y se volviere de sus malos pasos, allí Dios empieza a activar la gracia dentro de ti, la cobertura de Dios llega sobre tu vida. Entonces lo que Dios quiere es que hoy abracemos el trono de la gracia, ¿mediante qué? Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua se ha acercado a la tierra y nosotros debemos arrepentirnos del hoy. Hoy para nosotros es cambiar. ¿No sabe la cantidad de creyentes que viven una vida promiscua? Miren, hablamos el domingo pasado, desglosamos una parashá. Es una de las parashá, Ahareimot. Es una de las parashá, creo, le comentaba el profeta Marcos, que se encontraba de viaje justo ese día, creo que es una de las parashá más conflictivas o más difíciles de predicar, porque habla de la inmoralidad sexual y de los distintos actos sexuales que son incorrectos. La leímos por completo aquí a la parashá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que debemos poner por obra la ley de Dios. Y si el hombre y la mujer no saben que no se puede casar con un primo, no se puede casar con un hijo, no puede tener relaciones de determinada forma con la esposa de su padre, esto es su madrastra, no puede... ¿Sabe la cantidad de gente que nace hoy en día, niños que nacen con malformaciones porque sus padres son primos? Entonces, hablaba la Escritura y leíamos la parashá abiertamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, pon por obra mi ley. Y si no conocemos la ley de Dios, muchos decimos, y es un latiguillo de muchos creyentes, hay que poner por obra la ley de Dios, hay que poner por obra la ley de Dios. Bueno, ¿cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es eso, es simple. Y hablábamos también, versículos, no te echarás con hombre como con mujer. Bien, sabemos que dentro del pueblo de Dios no puede haber homosexualismo. ¿Por qué? Porque es ley de Dios. Entonces, el hablar de la ley de Dios a nosotros nos da vida. Y cuando Dios te confronta, muchas veces la palabra esa, que es cortante como espada de dos filos, no le gusta al creyente. Puede ser por dos motivos. Porque se ofende al ser confrontado o porque no quiere soltar ese pecado. Entonces, hermano, si quieres disfrutar de los beneficios de Dios para tu vida, arrepintámonos de lo que hoy estamos haciendo mal. Todos, miren, el proverbio fue claro. Los azotes que hieren son medicina para nosotros, no para el malo, para nosotros, que somos malos. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas somos malos, pero nuestra soberbia no nos permite cambiar. Nuestra soberbia no nos permite arrepentirnos. Siempre encontramos la excusa para justificar el error que cometemos. Pero cuando nosotros soltamos, usted sabe que el soltar y el reconocer eleva a un hombre a otro nivel, eleva a una mujer a otro nivel. El reconocer y decir, sí, yo reconozco que esto lo estoy haciendo mal, eleva a la persona a un nivel espiritual, el cual nos asemejamos a la medida del varón perfecto. Adoramos, Marcos, luego seguimos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame,
Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado. Madre, Señor, en el nombre de Yeshua te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, mi Dios, los que están aquí y los que están en Venezuela, mi Dios. Señor, te pido que tú seas a partir de hoy, Señor, esa luz, mi Dios, esa guía, mi Dios, en el camino. Mira palabra, Señor, tu palabra dice, Padre amado, que la senda es angosta, Señor. La senda es angosta hacia ti, mi Dios, hacia tu salvación, hacia el reposo. Es angosta, mi Dios. Y el camino hacia la perdición es ancho, mi Dios. Señor, encamínanos en esa senda angosta. No permitas bifurcaciones, mi Dios. Mire, Señor, tú conoces de esto. Quizás, Señor, en algún momento se presente, pero si es por nosotros, que sea solo recta la senda, mi Dios, angosta. Que no haya bifurcaciones, mi Dios. Queremos llegar, Señor, al reposo eterno, mi Señor. Queremos gozar contigo, mi Dios. Padre, cumple tus planes en nosotros, el propósito para el cual nos has traído a esta tierra. Desde antes de la fundación del mundo, mi Dios, tú tienes, Señor, destinado el lugar para cada uno de tus hijos. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, mi Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a funcionar bien. Que nuestro rol sea el correcto, Señor, dentro del reino de los cielos. Cuando Dios nos habló de Ministerio Cerca del Cielo, comprendimos algo. Cuando nació Ministerio Cerca del Cielo, el Señor me presentó, así como en visión. Estaba una noche en una oración con un grupo de personas y Dios me posicionó como en visión posicionado en una costa de un mar, y había un puente largo, tan largo que yo no veía el final, y el Señor me decía, cruza el puente, y yo comencé a cruzar el puente, y lo que me llamó la atención, en aquel momento, cuando cruzaba el puente, yo sentía el viento, sentía el agua, la brisa, sentía todo, y cuando yo iba cruzando ese puente, llegué a un momento en que yo tuve temor de seguir avanzando. ¿Por qué tuve temor de seguir avanzando? Porque miré hacia atrás y era solo mar, ya no se veía la costa. Y miré hacia adelante y era solo mar, no se veía nada hacia adelante. Y le dije, Señor, me voy a volver, voy a dar la vuelta y voy a retroceder, porque por lo menos sé que allí hay algo, sé que hay una costa atrás. Y el Señor me dijo, avanza.
Y en esa visión yo dije, bueno, voy a avanzar, y seguí avanzando, y a lo lejos vi como una costa, y avancé, y llegué a ese lugar, y el Señor me dijo, ¿has visto cuán largo es este puente? Sí, Señor, no se ven las dos costas. Y el Señor me dijo, eso es lo que separa, esa es la distancia que hay entre la cristiandad actual y las raíces de su fe. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? El puente, me dijo el Señor, es el ministerio cerca del cielo. Cerca del cielo es un puente el cual une las raíces de tu fe con la cristiandad actual. Es por eso que en el ministerio cerca del cielo siempre hay gente cruzando de un lado al otro. En el ministerio cerca del cielo no hay eruditos de las raíces hebreas, quizás, no todos. Quizás hay gente que conozca mucho y gente que no conozca nada, porque el objetivo del ministerio cerca del cielo es unir a la cristiandad actual con la ley de Dios. Es que podamos en el Espíritu poder cumplir la ley de Dios. ¿Para qué? Para que vos vivas el reposo que mereces. Para que cuando cierres tus ojos no venga el reclamo del rey, ¿por qué pecaste deliberadamente? Porque hoy en día la gracia, lamentablemente, la apostasía ha avanzado tanto que la gracia es considerada como peco, practico el pecado y lo mismo tengo salvación de mi alma, porque la gracia da para todo. Esto es, peco, me arrepiento, sigo pecando, me arrepiento, sigo pecando, me arrepiento y tengo salvación de mi alma. Pero tengo para decirte, hermano, que esa es la perdición de la humanidad. Y el misterio de la iniquidad que fue puesto en obra cuando Yeshua partió a los cielos vivo, ha hecho que los creyentes de hoy en día crean esa mentira de apostasía. Porque no existe posibilidad de salvación de tu alma mientras peques deliberadamente. Es por eso que la gracia, ese favor inmerecido por el cual vos pecaste y ya estás condenado a muerte, la gracia te permite volver a posicionarte debajo de la voluntad de Dios mediante el arrepentimiento. ¿Y qué? Volverte de tus malos pasos. Si vos no te volvés de tus malos pasos, el arrepentimiento no es genuino. Entonces el Señor, cuando se creó el ministerio, me dijo, vamos a llevar a la gente, a cada uno que llegue al ministerio, a poner por obra la ley de Dios. En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Por qué? Porque queremos que tengas salvación de tu alma. Eso es la gracia, obtener salvación del alma. Mediante el perdón de Yeshua. Si Yeshua no hubiese muerto en esa cruz, no sé qué sería de nosotros. Pero el Señor hoy habló, arrepiéntete de lo que haces hoy, no de lo que has hecho ayer. Es tiempo hoy de accionar lo que hoy hicimos, lo que hoy estamos haciendo mal. Dobleguemos ese espíritu y digamos, Señor, yo me pongo delante de ti, mi Dios. Quiero cumplir tu ley, enséñame, mi Dios. Indaguemos las Escrituras. Señor, enséñame en tu ley qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Yeshua no quebrantó ni una jota ni una tilde de la ley. En los tiempos posteriores a la partida de Yeshua vivo al reino de los cielos, hubo un conflicto entre los creyentes que conocían, los judíos creyentes en Yeshua, que conocían mucho de las Escrituras, conocían la ley de Dios, conocían la Torá, y los nuevos, aquellos que llegaban sin nada, aquellos que llegaban solo porque escucharon de Jesús, aquellos que de Yeshua, aquellos que llegaron solo porque escuchamos que el Mesías trae vida, que Él tiene ríos de agua viva, y dice que los creyentes que ya tenían tiempo, los judíos les decían, ustedes hacen mal esto, a los gentiles. Hacen mal esto. Y Pedro, el apóstol Pedro les dijo, esperen, solo les vamos a prohibir que no coman sangre, que no forniquen, no, la idolatría,
y les vamos a prohibir el ahogado. Y muchos de los creyentes, los cristianos, cortaron allí el versículo bíblico antes de que termine. Entonces muchos dicen, no, Dios solo le pidió eso al pueblo de Dios, nada más. Que de hecho hasta hoy lo quebrantan. Hasta hoy lo quebrantan porque hay muchos que fornican, muchos que comen sangre. Es mandamiento de Dios, hermano, no es legalismo, no es nada que tenga que ver con, no, déjenme ser libre. Si usted come sangre, quebranta la ley de Dios. Hay alimentos que se hacen con sangre. Tengo que informarle que usted está pecando y quebranta la ley de Dios. No sé si se va a ir al infierno, yo creo que no, creo que va a tener salvación de su alma, pero hermano, usted quebranta la ley de Dios, fornicando, comiendo sangre, o llevando a su hijo a que un curandero lo sane de determinadas cosas. Quebranta la ley de Dios. Y los cristianos creyeron que era solo eso. Entonces, ¿qué pasa? No, todo lo demás está abolido. Gracias a Dios hay muchos movimientos de raíces hebreas que han crecido en estos años que dan a entender que no está abolida la ley de Dios. Pero hay muchos cristianos que llegaron al punto, la ley de Dios está abolida, eso es para el pueblo judío, no tiene nada que ver con nosotros. Pero su realidad de vida dice otra cosa. Aquel que peca deliberadamente está mal en su matrimonio, está mal con sus hijos, está mal laboralmente, está mal en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque al creyente light, al creyente tibio, le gusta cortar los versículos bíblicos al medio. Porque la Escritura dice, no coman sangre, no ahogado, no fornicación, no idolatría. Y dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene quien lo predique en todas las ciudades. Eso dice la Escritura. Moisés es la ley de Dios. Moisés es la ley. Entonces, ¿cómo podemos tener salvación de nuestra alma? ¿Cómo podemos seguir a Yeshua y decir, no, Yeshua, la ley de Dios no me va? ¿Cómo no te va a ir la ley de Dios? Moisés desde tiempos antiguos tenía quien lo predique en todas las ciudades. Entonces la visión de ministerio cerca del cielo es esa. Que Moisés sea predicado en todas las ciudades. ¿De qué manera? ¿Usted sabe que en la Torá Yeshua está presente casi en todos los capítulos bíblicos? Yeshua es la ley de Dios viviente. El pueblo de Dios tiene que aprender a vivir. Es por eso que nos enfocamos tanto en hacer este ciclo de la Torá para aprender la ley de Dios. Claro, debemos aprender a vivir. Moisés debe ser predicado en todas las ciudades. Y es la visión de ministerio cerca del cielo. Aquí, en Venezuela y en todas las partes del mundo. Hacia donde lleguemos, Moisés debe ser predicado en todas las ciudades. ¿Sabe por qué? Porque la prioridad, el punto número 1, usted ya lo cumplió. Usted ya dio el primer paso. La palabra dice que toda rodilla se postrará delante de él. La palabra dice que sin Yeshua nadie va al Padre, y usted ya cumplió con eso. Usted ya cumplió con eso. Creemos en Yeshua, es el Salvador de nuestra alma. Yeshua es Elohim, Yeshua es Dios, Yeshua es el Hijo de Dios, Yeshua es el todo, y lo creemos. Pero ahora falta la otra parte, para que seas bendecido en esta vida y en la próxima vida. Y es lo que durante tantos años no se ha hecho en la iglesia cristiana. No se le ha enseñado a vivir a las personas de acuerdo a las reglas del dueño de la casa. Porque cada propiedad, cada casa tiene unas reglas. Los padres muchas veces dicen, hay casas, hay hogares donde los padres dicen, bueno, los niños o los jóvenes aquí se tienden las camas a ellos. Hay casas que tienen esas reglas. Y cuando no pasa, quizás la madre los reta a los hijos, ¿por qué no tendieron las camas? Pongamos un ejemplo. En la casa de Dios las reglas son la ley de Dios. Entonces, si querés estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios, tenemos que cumplir las reglas del dueño de la casa. Y el pueblo de Dios se ha alejado tanto de eso. Es por eso que hoy te traemos a memoria y te refrescamos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra pecado significa quebrantar la ley de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Todo aquel que peca, quebranta la ley de Dios, porque el pecado es infracción a la ley de Dios. Entonces, hermanos, si estás haciendo algo malo, arrepentite y seguí adelante. Acércate a Yeshua
poniendo por obra la ley de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando un cristiano pone por obra la ley de Dios y tiene a Yeshua en su corazón, recién allí el Espíritu de Dios puede hacer lo que él sabe. La Ruach HaKodesh llena a la persona dones, llena a la persona de bendiciones. No existe tal cosa como un cristiano que quebrante permanentemente la ley de Dios y cuente con el Espíritu de Dios. No existe tal cosa. El que practica el pecado es del diablo. Y el que es del diablo no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Es por eso que si has cometido un error, arrepentite. Y si venís practicando un pecado, si venís practicando algo que está mal y sabes que está mal, y lo haces nuevamente y sabes que está mal, y lo haces nuevamente y sabes que está mal, cortalo. No sé que al final de los tiempos Yeshua te diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros cortamos un pecado que llevamos en repetición por tiempo y tiempo, pasamos a estar nuevamente dentro de la cobertura de Dios. Marcos, adoramos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, Señor, te damos gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que habla en nuestra vida, nos edificas todos los días, mi Dios. Mira, Señor, si hoy estamos haciendo algo que va contrario a ti, mi Dios, danos la fortaleza, mi Dios, para cortar con eso y para poder caminar en la vía opuesta, mi Dios. Señor, en el nombre de Yeshua reconocemos que tú eres el digno, tú eres el santo, tú eres el poderoso, oh Yeshua. Tú eres, Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Sea el principio y el fin de nuestra vida, mi Dios. Señor, camina delante nuestro, Señor. Manifiéstate en tu pueblo, mi Dios. Manifiéstate hoy en día en la tierra, mi Dios, como nunca lo has hecho. Tu palabra dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tu gracia, mi Señor, sobreabunde, mi Dios, en esta tierra, mi Dios, para que muchos puedan acercarse al trono, mi Dios, de la gracia y decir, Señor, aquí estamos, nos arrepentimos de la vida que hemos llevado, nos arrepentimos de esto malo que estamos haciendo, reconocemos que el azote viene sobre los malos, aquí estamos, Señor, nos arrepentimos, mi Dios. Señor, recibe, Señor, todo arrepentimiento de corazón en esta noche, mi Dios. Recibe, Señor, todo arrepentimiento, mi Dios, de quien lo esté poniendo en este momento delante de ti. Señor, que el trono de la gracia siga estando. Mire, Yeshua va a venir y allí se acaba la gracia. Cuando Yeshua venga, se acaba la gracia. Porque Él no va a venir como el Mesías sufrente, va a venir como el Mesías reinante. Yeshua va a venir a gobernar con vara de hierro. Allí se acabó la gracia. Disfruta de esta gracia, dice el Señor. Disfruta de este tiempo de gracia, porque vendrá el tiempo en que regresará el Rey. Y allí se acabará todo. Habrá juicio sobre las naciones. Señor, te damos, Señor, gloria y honra en esta noche. Señor, te pido, Señor, por Venezuela, mi Dios. Así como la nombraron, Señor, la tierra de la gracia, te pido que hoy tu gracia se abra sobre el país Venezuela, mi Dios.
esa gracia que le permite a muchos, Señor, acercarse a ti, mi Dios. Te pido, Señor, que esto se manifieste y se replique, mi Dios. Padre, te pido, Señor, que tu ley sea predicada en Venezuela como nunca antes, mi Dios. Te pido, Señor, que tu palabra llegue a los oídos de miles de millares en ese lugar, mi Dios, en ese país, mi Dios, que se convierta, Señor, en el país de la gracia, mi Dios, que muchos se conviertan y un avivamiento comience en aquella nación, mi Dios. Bendigo, Señor, a nuestros hermanos de Venezuela. Bendigo, Señor, a Puerto Cabello, mi Dios, en el nombre de Yeshua. Y te pido, Padre, que se replique y se replique, mi Dios, ministerio cerca del cielo, en una ciudad, en otra y en otra, mi Dios. Señor, debe ser predicada en todas las ciudades tu ley. Señor, te doy las gracias y bendigo a los que están aquí presentes. Bendigo, Señor, a los que están allí, mi Dios. Gracias, Dios de gloria. Amén, mi Dios. Adoramos, Marcos, y luego voy a hacer una oración por los hermanos. Redémeme, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Redémeme, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, Señor. Amén, amén. Aquí estoy viendo Indita Castillo. No sé si sos de Venezuela, no sé de dónde sos, de qué lugar sos. Indita, dice el Señor, este es tu tiempo. Dice Indita, no sé quién está detrás de este perfil. Indita, dice el Señor, este es tu tiempo. No fue ayer y no será mañana. Tu tiempo es hoy, Indita. Hoy viene todo aquello por lo cual tú estabas pidiendo. Hoy traigo restauración, dice el Señor. Hoy viene restauración. Quizás haya... Esta palabra es una palabra del hoy para ti, dice el Señor. Indita, dice el Señor, hoy comienzan muchas cosas a acontecer en tu vida familiar. Yo te bendigo en el nombre de Yeshua. Bendigo a tu familia, bendigo a la persona en la cual estás pensando. La bendigo en el nombre de Yeshua. Yo soy Dios de restauración, dice el Señor. Yo soy Dios de restauración. Amén. Adoramos, Marcos. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, Señor, amén. Andreina González. Andreina, dice el Señor, las heridas del pasado queden en el pasado. Andreina, dice el Señor, deja las heridas del pasado en el pasado. Dice la Escritura que en nuestra vida muchas veces las heridas del pasado traen raíces de amargura. Suelta el pasado, dice el Señor. Suelta esa herida que te ha provocado el pasado. Yo hoy empiezo a traer shalom, paz que sobrepasa todo entendimiento. Te bendigo hacia el futuro y hoy, dice el Señor, hoy te dejo libre para un futuro grande, próspero y bendecido. Amén.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén, Señor. Neidali Gutiérrez, Neidali, dice el Señor que en estos días van a comenzar a abrirse las puertas las cuales tú estás afligida en este tiempo. Viene, dice el Señor, en este tiempo, y tú lo vas a ver, beneficios, vienen en este tiempo, puertas abiertas en lo laboral para la familia. Viene en este tiempo una petición que ustedes están haciendo. Ustedes necesitan, el Señor me mostraba que ustedes le piden por algo puntual. Ustedes le piden por algo que ustedes necesitan para poder moverse, para poder interactuar, para poder viajar, dice el Señor. Eso viene en camino. Amén. Amén. A ver, quiero ver los chats aquí porque los hermanos han escrito, pero como no veo... A ver. Bueno, no veo los chats. A ver aquí. No los puedo ver. Alguien había pedido por su esposa. Si quieren escribir, así lo veo. Vamos a orar. Bueno, yo estoy viendo a la hermana Rosmira y a su esposo. Yahweh les bendiga, hermanos, que Yahweh les bendiga. Fue un honor cuando los conocimos, fue una bendición cuando los conocimos, cuando viajaron aquí a Argentina, y para nosotros fue muy importante. ¿Por qué? Porque el haberse decidido a viajar, a cruzar de un país a otro, con el simple hecho de encontrarse con alguien por el reino de los cielos, es algo que Yahweh ve, es algo que Yahweh aprueba y Yahweh aprecia. Recuerdo que cuando ustedes vinieron, Yahweh habló de muchas cosas hermosas y sé que se está cumpliendo y eso se va a seguir cumpliendo. Oro por ustedes y los bendigo, bendigo a sus hijos, bendigo el matrimonio de sus hijos, los bendigo en el nombre de Yeshua. Dios va a seguir haciendo cosas y ustedes saben, lo saben, porque Yahweh les ha hablado, que Yahweh tiene planes personales con ustedes dos para la obra del Señor. Ustedes lo saben y es un tiempo en el que Dios les va a empezar a hablar y les va a empezar a hablar y no por boca de hombre, Dios les va a empezar a hablar por sueños en esto. Amén. Bueno, saludamos. Yoreisa Marín, a Jorbenis Mora, a la hermana Rosmira, Neidali Gutiérrez, a Natalia Mariel. Natalia, Yahweh te bendiga. Qué alegría verte, es una seguidora fiel del ministerio y Natalia, somos una gran familia. Pronto nos vamos a encontrar contigo. Vamos a planificar para visitarte. Saludamos a María Chávez, a Marcos Moreno, Yahweh te bendiga, a Indica, a Daniela Guerra, a Carmen Maes, a Bernardo Loyo, a Arelis López, a Aniela Guerra, a Andreina González. Yahweh les bendiga. Y bueno, Daniela, si tenés audio, vamos a tu adoración, que quedamos en que ibas a adorar y no te pudiste conectar. Si tenés audio, vamos a adorar. Hermana Daniela.
Shalom, Ahora sí. bendiciones. Yahweh le bendiga, hermana. Me estoy preparando. Bueno, Bendiciones para todos. Les amén, envío amén. un fuerte abrazo. Es un privilegio en este día poder compartir con el Ministerio Cerca del Cielo. Venezuela les envía un fuerte abrazo. También oramos en el nombre de Yeshua para que todas las bendiciones sean derramadas sobre nuestras vidas. Esto es el comienzo de muchas cosas grandes que Yahweh va a traer para nosotros. Somos puente de reconciliación y una gran familia. Hoy quiero que adoremos en un mismo sentir, en una misma fe, en un solo bautismo, con un solo corazón, que unamos nuestras fuerzas para que exaltemos a nuestro Rey de Gloria. Quiero bendecir a cada uno de los hermanos que estuvimos presentes, aún los ausentes por causa del internet, pero estamos conectados en el espíritu. Preparemos nuestros corazones para adorar. Dios se mueve en lo sencillo, en lo... Estoy conectando el audio. Prepare su corazón, hermano, para adorar. Con todas nuestras fuerzas, unamos nuestras voces, porque hoy comienza el inicio de algo bueno. Hoy se marca un antes y un después para nuestras vidas. Quiero bendecirles y quiero que exaltemos nuestras voces. Escuchemos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. A ver, hermanos, adoremos. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Yeshua. A ver, diga conmigo el que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la honra y el poder. Todo es para ti. Toda la gloria, Yahweh, todo el honor, todo el tributo y toda esta alabanza es solo para ti. Hoy todos juntos queremos decirte: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. A ver, revélanos tu gloria. Revélanos gloria. Vamos a ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, queremos tu presencia.
Diga conmigo, hermano, el que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la gloria y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la honra y el poder. Que esta noche sea toda la honra, sea toda la alabanza, sea todo el honor y todo el tributo para ti, Yahweh. Somos una gran familia porque tú nos has constituido una gran familia. Bendigo al ministerio cerca del cielo desde Venezuela y proclamo que en el mundo espiritual no hay barreras, que somos uno solo en Yeshua, y estableceremos el reino de Yahweh en esta tierra. Venezuela, Argentina hará conexiones, puentes de reconciliaciones, puentes de restauración y de restitución familiar. Les bendigo, les amo, les envío un fuerte abrazo. Les amo. ¿Quién está sentado? Les amo. Aleluya, aleluya. Gracias, Daniela. Que Yahweh te bendiga. Un saludo a todos los hermanos de Venezuela. Una gran familia, hermanos. Verdaderamente somos una gran familia. Estamos orando por ustedes. Vamos a seguir haciendo estas reuniones. Vamos a seguir en contacto. Y hace un tiempo Dios me dijo, miren, yo anhelo ver con mis ojos la restauración de Venezuela. Dios por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean
a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús Shalom. en mi ciudad. Eres sin batería. Shalom. Increíble. Shalom. Shalom, Pastor Rubén. Gloria a Dios. Queremos hoy vivir como Jesús vivió. No pude. Todo en nuestro corazón. Me siento muy mal porque me quedé sin batería. Estoy en un lugar que no tengo un cable. No carga el teléfono y... Adrián, te bendigo. Gracias. Te bendigo, Adrián. Gloria a Dios. Para que anunciemos Gloria a Dios. con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Shalom, shalom, bendiciones a todos hermanos, saludos. Es momento que Hermana todos Rosita, te vean a Jesús en mi ciudad. Que Facundo. conozcan hoy Shalom. su bandera, que conozcan la María verdad. María José. Tenemos el Shalom. gran Te bendigo, privilegio hermano. de anunciar que viene ya. Hermano Marcos, Hoy el bendiciones. mundo verá a Jesús Hermana Daniela, en mi ciudad. Te bendigo, hermano. Es momento que Pastor todos Rubén, te vean bendigo. a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, Gracias a Dios. que amén. conozcan la verdad. Amén. Amén. Gloria a Tenemos Dios. el gran privilegio Muy Venezuela está emocionado. anunciar que viene ya. Fuerza Venezuela. Hoy el mundo verá a Espíritu Santo hasta la... en mi ciudad. Somos pueblo de Yahweh. Hoy el mundo Somos gran pueblo de verá a Yahweh. Jesús Somos nación santa, el real sacerdocio, adquirido de él. Amén. Hoy el mundo verá a Gloria a Dios. Jesús en mi ciudad. Adrián, Yahweh tiene cosas grandes para ti. Gracias. Muy contento, nunca había participado de una intervención así por sí, pero no había nunca. Solamente tuve un problema y ahí me acerqué a Dios y empecé a alabar a Dios dentro de una cárcel. Y ahora sigo en palabra de Dios todos los días. Clavo rodillas y pido por mi familia y por mi vida y por todo el mundo que se pueda salvar. Y trato de... Se abren tus puertas. Gracias a Dios. Se abrió mi Escucha, puerta. Adrián. Sí. Yahweh abre tus puertas. Gracias a Dios. Gloria. Pues me quedo sin batería. Sé libre. Hay que ser valientes, Estaba hablando de- seres diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere, Te bendigo. donde muchos respiran temor. Hermano Gente Marcos. clama por un mundo Vienen mejor. cosas grandes para tu En vida. Jesús está la solución. Bendiciones. Hay que levantarnos, Bendición, hermana, estamos hay hablando. que esforzarnos Les bendigo. y predicarle a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a
a Jesús en mi ciudad.